Un auxiliar de vuelo le arrancó un diente a un adolescente negro con unas tenazas, burlándose de él por comer demasiado chocolate. Segundos después, el director ejecutivo le clavó esas mismas tenazas en el cráneo. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Le arrancó un diente a un bebé con unas tenazas, burlándose de él por comer chocolate, seguro de que nadie se defendería. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. Mantenga a ese bebé tranquilo, señor. O tendré que hacerlo yo mismo. Las palabras atravesaron el suave zumbido del avión como una aguja rasgando la seda. Derrick Cole levantó la cabeza de golpe, sin estar seguro de haber oído bien. Miró al hombre de pie en el estrecho pasillo junto a su asiento, alto, pálido, con el uniforme apretado, los labios curvados en una sonrisa burlona que no le llegaba a los ojos. El nombre bordado en el pecho del auxiliar de vuelo decía Travis. Su postura era relajada, pero su voz había sido todo menos casual. Derrick parpadeó, indeciso entre responder con calma y moderación o con absoluta incredulidad. Instintivamente, abrazó con más fuerza a Isaiah, el pequeño bulto acunado contra su pecho envuelto en una manta amarilla brillante, que ahora se movía inquieto. El bebé emitió un suave llanto, un sonido leve como una pluma, pero suficiente, al parecer, para que Travis volviera a comentar. «Disculpe», preguntó Derrick, con la voz tranquila y el ceño fruncido. Travis se inclinó ligeramente, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que los pasajeros cercanos no pudieran captar todo lo que decía. «¿Me oíste?», murmuró. «Primera clase es para descansar. Ese ruido», asintió hacia el bebé. «Tiene que parar». Derrick lo miró fijamente, sin pestañear. No respondió. «Todavía no». Isaiah se movió de nuevo, emitiendo un gemido cansado. Derrick lo meció suavemente, moviéndose ligeramente para ofrecerle más consuelo, su mano acariciando lentamente la espalda del bebé. Mantenía la mirada fija al frente, pero su mente ardía. El insulto, velado por el protocolo, destilaba falta de respeto. Había viajado en innumerables vuelos, en países de todo el mundo, sentado en salas de juntas con magnates de la energía, presidentes y directores ejecutivos, pero nunca se había encontrado con un auxiliar de vuelo que diera una advertencia con una hostilidad tan disimulada. Derrick respiró hondo, forzando la calma a su cuerpo. La cabina del avión estaba en penumbra. Las luces del techo proyectaban un suave resplandor ámbar. La mayoría de los pasajeros estaban reclinados o leyendo. Algunos llevaban auriculares. Sin embargo, algo en el tono de Travis, en su expresión, lo inquietó. Al otro lado del pasillo, un hombre con una chaqueta azul marino levantó la vista brevemente y luego volvió a su periódico sin decir palabra. Nadie intervino. Nadie había oído lo que Travis había dicho realmente. Derrick miró a Isaiah. El rostro de su hijo era suave y cálido contra su pecho, con los labios ligeramente separados y los dedos firmemente apretados alrededor del borde de la manta. Solo tenía 6 meses, aún aprendiendo sobre el mundo, aún inseguro de los sonidos, los olores y los desconocidos. Derrick besó suavemente la cabeza de su hijo. «Lo estás haciendo muy bien, hombrecito», susurró. Pero su mente estaba a 1000 por hora. La aerolínea, Crestfall Air, tenía buena reputación, el tipo de aerolíneas que los ejecutivos elegían por discreción y comodidad. Derrick ya había volado con ellos. Esta ruta, de Halden City a Weston Junction, la conocía bien. Pero Travis era nuevo. Su placa decía Keter, y algo en su forma de moverse le indicó a Derrick que el hombre no solo imponía reglas, sino que buscaba algo, una reacción, un crujido. Lo sintió entonces, la tensión que le envolvió la espalda como un alambre frío. Lo había experimentado antes, en juntas directivas hostiles, durante adquisiciones clandestinas, cuando los rivales sonreían con cuchillos tras los dientes. Lo sentía ahora. No se trataba solo de un niño que lloraba, era algo más. Pasaron los minutos. Travis desapareció en la cocina. Derrick intentó concentrarse, mirando la cartera escondida debajo de su asiento, notas para la presentación a inversores del día siguiente. Pero Isaiah comenzó a moverse de nuevo, retorciéndose de incomodidad. Se le escapó un suave grito. Derrick instintivamente comenzó a tararear, una melodía baja que solía cantar su madre. Pareció funcionar, al menos por un momento. Pero mientras el zumbido se extendía por la cabina, Travis reapareció,
esta vez sin la sonrisa forzada. Se detuvo junto a Derrick una vez más, su voz apenas audible. «Sabes», dijo, con el aliento ligeramente perfumado con menta, «algunos bebés lloran porque ya tienen los dientes en mal estado. Demasiada azúcar. Se pudren pronto». Derrick giró la cabeza lentamente. «¿Qué insinúas?», preguntó con voz tranquila pero firme. Travis se apartó un poco y esbozó una leve sonrisa. «Solo decía, quizás le estás dando demasiados chocolates. Ya sabes cómo es eso». El comentario era absurdo. Isaiah ni siquiera tenía edad para masticar comida sólida, pero no pretendía tener sentido. Pretendía provocar, humillar. Derrick apretó la mandíbula. Era un hombre acostumbrado al respeto, no porque lo exigiera, sino porque se lo ganaba. Sin embargo, aquí, en este plano, se lo estaban arrebatando palabra por palabra, bajo un tenue disfraz de servicio y política. «Escuche», dijo Derrick en voz baja, «no he pedido nada. Mi hijo no molesta. Seguiré manteniéndolo tranquilo. Por favor, haga su trabajo». Travis no se movió. Por un instante sus ojos se clavaron en los de Derrick, y luego, lentamente, el hombre metió la mano en su bolsillo lateral. Lo que sacó no fue una botella de agua, ni una toalla, ni siquiera un juguete para ayudar. Eran unos pequeños alicates de acero, desgastados, prácticos, de los que se usan para apretar tornillos o fijar pestillos de bandejas. Derrick contuvo la respiración. Los reconoció al instante. El auxiliar de vuelo los hizo girar entre sus dedos con indiferencia. «Mantenimiento de cabina», dijo con suavidad, sosteniéndolos en alto el tiempo justo para que Derrick viera el destello de luz sobre el metal. Entonces, con una sonrisa burlona, Travis los guardó en su bolsillo y se alejó, siguiendo por el pasillo como si nada hubiera pasado. Pero el mensaje era claro. Derrick permaneció inmóvil un momento, con el pulso acelerado. Miró a Isaiah, inmóvil, con los dedos aferrados a la tela de su camisa. Reconocía la crueldad al verla. No la escandalosa, la silenciosa, la que te sonreía mientras te clavaba un cuchillo en el costado, la que vestía uniformes y ejercía la autoridad como un arma. Las luces de la cabina se atenuaron aún más a medida que el avión se elevaba hacia el cielo nocturno. Afuera, las estrellas parpadeaban fríamente sobre el medio oeste. Dentro, el aire se sentía más pesado. Derrick había abordado el vuelo como un hombre de negocios. Ahora, algo en él estaba cambiando. Ya no se trataba de presentaciones ni de inversores. Este vuelo se trataba de su hijo, de su seguridad, de su dignidad. Y algo le decía a Derrick que Travis Keter no había terminado. Miró la cámara sobre la salida de emergencia y tomó nota mental. Sus instintos, agudizados por años de navegación, le decían que algo peligroso se estaba gestando. Silenciosamente, calculado, pero aún así, seguía su curso. Volvió a mirar a Isaiah, le besó la frente y murmuró, «Te tengo». A lo lejos un carrito de bebidas traqueteó. El zumbido de los motores se intensificó. La oscuridad fuera de la cabina se hizo más densa, como una cortina que caía lentamente sobre ellos. Derrick no se movió. Observó. Esperó. La calma antes de la tormenta a menudo esconde el rayo más nítido. La mano de Travis Keter se movió rápido. Antes de que Derrick pudiera procesar las palabras que le escupieron, algo sobre chocolates y dientes podridos, vio el brillo plateado opaco de una herramienta emerger del bolsillo del auxiliar de vuelo. Alicates, no del tipo que se usa en botiquines o suministros para bebés. Eran gruesos, mugrientos y claramente destinados a reparaciones mecánicas. Alicates, pestillos de cabina, máscaras de oxígeno. Derrick apenas tuvo tiempo de inmutarse. Travis no dudó. De repente, el auxiliar se inclinó sobre el reposabrazos del asiento de primera clase y con un movimiento grotesco, clavó las pinzas metálicas en el diminuto diente frontal de la boca abierta y llorosa de Isaiah. Derrick se tambaleó hacia adelante, conmocionado. «Oye», jadeó, impulsado por el instinto, con los músculos tensos, pero justo cuando se levantaba para bloquear el ataque, el avión se sacudió violentamente. Turbulencia. El fuselaje vibró. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás contra el asiento cuando el cinturón de seguridad se le clavó en las caderas. Sus brazos se agitaron demasiado tarde. Un clic agudo, y luego el sonido que ningún padre debería oír jamás. El grito de Isaiah recorrió la cabina como una cuchilla, agudo y desgarrador,
silenciando conversaciones y haciendo girar cabezas. Su pequeño cuerpo se puso rígido, sus manos se alzaron de golpe, agitándose aterrorizadas. La sangre le manó al instante del labio y la barbilla, manchando la manta amarilla brillante que lo envolvía. Una de sus manos aferró el aire con impotencia, extendiéndose hacia Derrick, quien seguía inmovilizado por la fuerza de la repentina caída del avión. Travis se levantó lentamente. Su rostro se contorsionó en una expresión de suficiencia y crueldad. Entre dos dedos, sostenía el diente extraído, pequeño, manchado de sangre, como si fuera un caramelo podrido. «Eso les pasa a los niños malcriados», dijo con frialdad, antes de tirar el diente al suelo, cerca de los pies de Derrick. Rebotó una vez en el plástico pulido y desapareció bajo el asiento. El silencio se prolongó demasiado tiempo. El zumbido del avión llenó el vacío, roto solo por los sollozos de Isaiah, agudos, roncos y confusos. Derrick estaba paralizado, no por el miedo, sino por una rabia tan pura que le entumecía las extremidades. Parpadeó hacia Travis, las tenazas aún calientes en la mano del hombre, ahora colgando a su lado como un arma de crueldad ritual. Los demás pasajeros no se movieron. Algunos lo habían visto. Otros apartaron la mirada, fingiendo no haberlo hecho. Un hombre de mediana edad al otro lado del pasillo se removió incómodo, apretando con más fuerza el reposabrazos. Un hombre más joven, 2 filas más atrás, levantó la vista, pero volvió a bajar la cabeza rápidamente. El miedo los convertía a todos en cobardes, miedo a la autoridad uniformada, miedo a involucrarse. Derrick se acercó a Isaiah y lo levantó con cuidado en brazos, con el corazón latiéndole con fuerza. La sangre manchaba la solapa de su traje mientras el bebé se aferraba a él, sollozando con más fuerza, confundido por el dolor, el ruido y la extraña crueldad del rostro de un desconocido. Derrick susurró suavemente: «Estás a salvo, estás bien». Su voz se quebró, apenas aguantando. Travis retrocedió un paso, como admirando su trabajo. No habló, pero la expresión de su rostro, satisfecha e impenitente, lo decía todo. Se creía intocable. Creía que Derrick, a pesar de su impecable traje y su aire de autoridad, era solo otro pasajero al que podía controlar, otro nombre en un manifiesto, otro hombre que no se atrevería a tomar represalias en pleno vuelo. Pero Travis se equivocaba. La mente de Derrick corría, no solo con furia, sino con cálculo. Sintió un cambio en su pecho. El cambio. El estratega de sala de juntas que llevaba dentro se activó. Recorrió la cabina con la mirada, buscando las cámaras superiores. Sí, había una sobre el mamparo. Otra cerca de la fila de salida. Miró la pequeña pantalla del panel de los asientos, observando el mapa de asientos. No solo estaba presenciando un crimen, ya estaba reuniendo pruebas. Isaiah gimió en sus brazos, hundiendo la cara en la camisa de Derrick. Los ojos de Derrick permanecieron fijos en Travis, cuya sonrisa había regresado. Los alicates golpeaban suavemente contra el divisor del asiento, un recordatorio rítmico de la violencia recién cometida. Unas gotas de sangre aún se aferraban a su borde de acero dentado. «¿Crees que tu dinero importa aquí arriba?», dijo Travis, inclinándose ligeramente, en voz baja, lo suficientemente baja para que solo Derrick la oyera. «Aquí arriba, tengo el control». Las palabras escalofriaron más que indignaron, porque Derrick entendía lo que significaban. No se trataba solo de crueldad, se trataba de poder. De un hombre como Travis que necesitaba recordarse a sí mismo que, sin importar quién se sentara en esos asientos lujosos, sin importar el título que tuvieran o cuánto ganaran, podía hacerles daño, o a sus hijos, y salirse con la suya. Derrick no habló, no se levantó, pero algo en su interior cambió, como una barra de acero apretada en su lugar. Ya no se trataba de un solo hombre. Acomodó a Isaiah en sus brazos, comprobó la respiración del niño y limpió la sangre suavemente con la esquina de la manta. Isaiah gimió suavemente, con el cuerpo temblando. Las yemas de los dedos de Derrick rozaron la comisura de la boca de su hijo, donde tenía la encía desgarrada. Su corazón se rompió, pero su concentración se agudizó. No gritaría, aún no tomaría represalias, planearía. Toda injusticia tiene un precio, y Travis acababa de hipotecar algo que no podía permitirse. Mientras Travis se alejaba, con las pinzas balanceándose tranquilamente a su lado como un trofeo, la mirada de Derrick no lo abandonó. Sus nudillos estaban blancos alrededor de la espalda del bebé. No necesitó pronunciar la promesa en voz alta.
La máscara de civilidad había caído, revelando la crueldad que se escondía debajo. Totalmente reescrito, cinematográfico, con detalles emotivos, más de 2000 caracteres, el grito recorrió la cabaña como un rayo. Derrick abrazó a Isaiah contra su pecho. El pequeño cuerpo del bebé temblaba de miedo. Sus gritos eran agudos y desgarradores por el repentino ataque. Una gota de sangre le resbaló por la comisura de la boca, manchando el borde de la manta amarilla brillante que una vez representó seguridad. La cabaña, bañada por una tenue luz artificial, pareció congelarse. Los pasajeros jadearon, algunos se llevaron las manos a la boca, pero nadie se movió. La regla tácita de los viajes aéreos, no te involucres, los mantuvo en su lugar, paralizados por la incredulidad y el miedo. Travis se irguió, respirando con más dificultad, con las pinzas de plata colgando de sus dedos como un juguete. Sus ojos brillaban no de arrepentimiento, sino de satisfacción. Giró la herramienta una vez, lentamente. El metal reflejó un destello de la luz del techo, una amenaza silenciosa que se cernía entre ellos. Su sonrisa burlona permaneció, afilada y petulante. La sonrisa burlona de quien se creía intocable. Las manos de Derrick temblaron levemente mientras acomodaba a Isaiah para que descansara más firmemente contra su pecho. Los sollozos del niño se entrecortaban en oleadas, sus puños se aferraban a la camisa de su padre, buscando consuelo donde el mundo acababa de volverse cruel. El corazón de Derrick latía con fuerza bajo sus costillas, no solo con furia, sino con una firme contención. La parte de él que había crecido en salas de juntas, que había debatido contratos millonarios, que sabía ocultar sus emociones. Pero el padre que llevaba dentro, el protector, ardía en deseos de contraatacar. Travis se inclinó de nuevo, con la voz baja y untuosa. ¿Crees que tu dinero importa aquí? Siseó, con el aliento cargado de desprecio. Aquí arriba, yo tengo el control. Derrick apretó la mandíbula. La dramática ironía del momento no se le escapó. Travis no reconoció con quién hablaba, ni pareció comprender el error que acababa de cometer. Había lastimado al hijo del hombre equivocado, y más aún, lo había hecho mientras lo grababan. Derrick levantó la vista y se fijó en la pequeña lente negra incrustada en el panel del techo. Una cámara de la FAA que vigilaba la cabina. No sabía si grababa, pero vería suficiente. Su mirada recorrió la fila, observando a los dos pasajeros sentados en diagonal al otro lado del pasillo, ambos con sus teléfonos cerca del regazo, con las pantallas ligeramente iluminadas. Uno de ellos, un hombre con traje gris oscuro, calvo y gafas gruesas, filmaba discretamente. Eso estuvo bien. Eso estuvo muy bien. Aún así, nadie se movió. Nadie dijo nada. La primera clase se había convertido en un vacío de miedo y etiqueta. Hombres que luego afirmarían estar indignados, ahora miraban sus periódicos o se volvían hacia las ventanas. Un hombre cerca de la parte delantera se ocupaba de sus auriculares, con la música deliberadamente alta. Cobardes. Travis, envalentonado por el silencio, golpeó la bandeja con los alicates con rítmica crueldad, el tintineo, un ritmo escalofriante en el tenso silencio. «Puedo empeorarlo», murmuró lo suficientemente alto para que Derrick lo oyera. «Sigue probándome». Derrick se giró lentamente para mirarlo, con una expresión indescifrable. Podía sentir el sudor cosquilleando bajo el cuello de su camisa, podía oír los rápidos latidos del corazón de Isaiah contra su pecho. Las palabras de su difunto padre resonaban en su mente. La paciencia en la ira te da el golpe más certero. Recordó haber visto a su padre calmar a un hombre armado afuera de la gasolinera de su barrio, cuando Derrick solo tenía 11 años. Su padre había mantenido la calma, tan calma que lo asustó en ese momento. Solo más tarde comprendió, la ira es poder, pero el control es letal. En ese momento necesitaría a ambos. Travis se acercó un paso más, ahora tan cerca que Derrick pudo ver los hilos deshilachados en el dobladillo de la manga de su uniforme. Respiraba con más dificultad, ya sin control, aunque creía lo contrario. «Eres débil», espetó Travis. «Solo otro grandullón que se rinde cuando es necesario». Derrick no dijo nada. Su silencio no era sumisión, era cálculo. Apretó con más fuerza la espalda de Isaiah, balanceándose suave y rítmicamente, ayudando a su hijo a sentir un corazón firme incluso en el caos. Susurró: «Está bien. Papá te tiene». Su voz temblaba con una mezcla de angustia y furia, pero se negó a dejarla subir.
La pequeña mano de Isaiah se alzó para agarrar el cuello de su padre, como si se anclara a algo real. La mueca de desprecio de Travis se profundizó. Niño malcriado, igual que su padre. Un destello de algo oscuro cruzó los ojos de Derrick. Aún así, no se movió, no habló. En cambio, dejó que el silencio creciera, dejó que Travis lo llenara con su propio veneno, dejó que los pasajeros vieran cómo goteaba ese veneno. La tensión ya no era invisible. Se apoderó de la cabina como una cuerda tensora. Todos podían sentirla, la inevitabilidad de algo a punto de romperse. Una tormenta se arremolinaba tras la quietud de Derrick, una que Travis no podía ver, pero que pronto lamentaría haber subestimado. Un movimiento en la parte delantera hizo que uno de los pilotos saliera brevemente de la cabina, pero, al percibir la atmósfera, regresó de inmediato sin decir palabra. Se suponía que la autoridad intervendría. Pero no esa noche. No con las apariencias que guardar y las políticas que proteger. Derrick lo supo entonces. Nadie vendría, ni la tripulación, ni los pasajeros, ni la seguridad. Todavía no. Él tendría que ser la tormenta. Pero no ahora. Todavía no. Miró una vez más la cámara superior, los teléfonos temblorosos al otro lado del pasillo, y luego la mejilla ensangrentada de Isaiah presionada contra su pecho. No se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de pruebas, de tender la trampa, no solo de activarla. Mientras Travis se daba la vuelta un momento, riendo suavemente para sí mismo y golpeando con las pinzas la puerta metálica de la cocina, los dedos de Derrick se flexionaron alrededor de la espalda de Isaiah. Su mirada, tranquila y fría, siguió al hombre con intensidad. Ya había visto suficiente, ya había sentido suficiente. Esperaría solo un poco más, porque cuando atacara, no habría duda de quién tenía el control. Una voz tranquila en el caos a menudo oculta el fuego que arde. Travis golpeó las pinzas metálicas contra el respaldo del asiento frente a Derrick, con clics lentos y pausados. Cada golpe resonaba más fuerte que el anterior, un metrónomo amenazador en el tenue silencio de la cabina. Su sonrisa burlona se intensificaba con cada golpe, alimentando la inquietud que flotaba en el aire como estática. Isaiah gimió de nuevo, un llanto débil amortiguado por la camisa de Derrick. La cara del bebé estaba manchada de sangre y lágrimas, la manta amarilla empapada donde le habían arrancado el diente. Travis se acercó más, su aliento cálido y agrio. «Todavía hay silencio por aquí», murmuró, casi conversando. «Quizás esté aprendiendo». Miró las pinzas, luego al niño, que hacía girar la herramienta entre los dedos como un juguete. Derrick no respondió. No podía. Tenía la mandíbula tan apretada que le dolía. Cada nervio de su cuerpo gritaba por acción, pero se mantuvo inmóvil, abrazando protectoramente el pequeño cuerpo de Isaiah. Podía sentir el rápido latido del corazón de su hijo contra su pecho. Ese pulso le recordó que no se trataba de orgullo, se trataba de supervivencia. Miró alrededor de la cabina. Las pulidas mesitas de noche brillaban tenuemente bajo las luces del techo. Los pasillos eran estrechos, pero despejados. El carrito de bebidas estaba estacionado en medio de la cabina, con su contenido medio usado de un servicio anterior. Había pasajeros en cada fila, en silencio, con la mirada desviada, fingiendo no ver. Un hombre cerca de la salida de emergencia jugueteaba con su teléfono debajo de una manta, tal vez grabando, tal vez simplemente asustado. Nadie había dicho nada, nadie se había movido. La mente de Derrick se agudizó. No eran espectadores, eran testigos. Lo supieran o no, formaban parte de lo que vendría después. «¿Crees que si me miras lo suficiente, me echaré atrás?», susurró Travis de nuevo, en un tono bajo y venenoso. «Esta cabaña es mía. Solo estás de visita», Derrick parpadeó una vez, lentamente. Sabía que no debía discutir. A los hombres como Travis no las palabras los cambiaban. Los actos los detenían. Se removió ligeramente en su asiento, lo suficiente para que Isaiah se sintiera más cómodo contra su pecho. La respiración del bebé era más superficial ahora. Agotado por el dolor, casi dormido. Derrick le besó la frente con suavidad. «Te tengo», susurró, con una voz apenas audible. «Solo quédate conmigo». El avión dio una sacudida repentina. Los compartimentos superiores vibraron. Algunos pasajeros jadearon al sentir la turbulencia recorriendo el fuselaje como un gruñido sordo. Las luces de arriba parpadearon. La mirada de Derrick se dirigió a Travis,
quien se tambaleó ligeramente hacia adelante, extendiendo la mano libre para agarrar el soporte más cercano, la bandeja de Derrick. El instante se congeló. La otra mano de Travis, aún con las pinzas, se cernía sobre el rostro de Isaiah. No lo suficientemente cerca como para hacerle daño, pero demasiado cerca para sentirse cómodo. ¿Piensas llorar otra vez, pequeño?, murmuró Travis casi para sí mismo, golpeando la bandeja con el borde de las pinzas. Puede que haya otro suelto ahí. Los dedos de Derrick se cerraron sobre el reposabrazos. Sus músculos estaban tensos, ardían por la contención. Cada segundo se estiraba, el zumbido de los motores, el aire a presión, la tos baja de una fila cercana, todo se desvaneció hasta que solo quedó el sonido de la respiración de Travis. Derrick levantó la vista y lo vio, el destello en los ojos de Travis. El momento de desequilibrio, la falsa confianza. El depredador creía que aún tenía el control, pero Derrick ya no era solo un hombre sentado, estaba calculando, preparándose, esperando. Travis se enderezó de nuevo, sin darse cuenta de lo cerca que había estado del borde. Reanudó su paseo, lento y deliberado, de un lado a otro por el estrecho espacio. Sus nudillos rozaron los respaldos de los asientos. Arrastraba ligeramente los pies, ebrios de fuerza. Derrick lo observó moverse, observó a los pasajeros que se atrevían a mirar de vez en cuando. Ahora lo miraban de otra manera. No era solo un padre. No era solo un hombre negro en primera clase. Había algo en su silencio que los inquietaba. Algo demasiado quieto. Otra turbulencia golpeó. Esta vez, Travis no estaba listo. Se tambaleó de lado, chocando brevemente contra un asiento. Las pinzas se le resbalaron. Algunos pasajeros volvieron a jadear, esta vez más fuerte. «¡Señor!», llamó una voz masculina desde atrás. Un tripulante más joven, pálido e inseguro, estaba de pie en el pasillo. «¿Está todo bien?». Travis levantó la mano bruscamente. «Siéntese», ladró. «Me encargo». El joven asistente se estremeció y retrocedió. Los ojos de Derrick no se apartaron de las pinzas. Todavía estaban en las garras de Travis, pero apenas. Memorizó cada movimiento, cada reacción. El ritmo de la turbulencia. La separación de las filas. El momento se acercaba, pero aún no. Inhaló lentamente. Exhaló. El depredador no sabía que lo observaban. No sabía que su víctima no era débil. No sabía que la justicia se forjaba silenciosamente en el silencio. Todo depredador olvida que siempre hay alguien más fuerte observando. El frío borde del metal rozó la mejilla de Isaiah. A Derrick se le cortó la respiración al ver a Travis inclinarse. Las tenazas de acero brillaban bajo las luces de la cabina, temblando en la mano apretada del auxiliar de vuelo. La herramienta flotaba a escasos centímetros del rostro del bebé, burlona, amenazante, atrevida. Isaiah gimió, con el rostro surcado de lágrimas congelado por el terror, su pequeño cuerpo temblando entre los pliegues de su manta amarilla. A su alrededor, los pasajeros permanecían paralizados, atrapados entre el horror y la impotencia, en un silencio denso como la niebla. La sonrisa de Travis se ensanchó. «Quizás esta vez», susurró, «me quede con la otra». Algo en Derrick se quebró. Con un movimiento fluido, afinado por el instinto y la determinación, Derrick se giró hacia el hombre mayor sentado al otro lado del pasillo, un pasajero canoso que observaba con silenciosa preocupación. Sus miradas se cruzaron. Un destello de comprensión cruzó entre ellos, tácito pero certero. Derrick colocó a Isaiah en los brazos del hombre, con las manos firmes a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Sujétalo», dijo Derrick en voz baja, casi como un suspiro. «Por favor». El hombre asintió, temblando al recibir al niño. Sin detenerse, Derrick se levantó de su asiento, extendiéndose como una sombra sobre Travis. En ese instante, los años de disciplina, liderazgo y paternidad convergieron en un único propósito: proteger. Su mano se disparó hacia adelante, agarrando la muñeca de Travis antes de que el hombre pudiera reaccionar. Las pinzas se desviaron bruscamente. Un grito agudo escapó de los labios de Travis cuando Derrick retorció la muñeca con fuerza controlada. Los huesos crujieron bajo su agarre. Las tenazas cayeron al suelo de la cabina con un chasquido metálico. Los jadeos resonaron en la cabina como el viento entre las hojas secas. Las mesas plegables vibraron y un bebé lloró cerca de la parte trasera, pero toda la atención permaneció fija en el enfrentamiento que se desarrollaba en el pasillo.
Travis retrocedió un paso, pero Derrick no lo soltó. Se abalanzó hacia adelante, agarrando con las manos la pechera del uniforme del hombre mientras lo empujaba hacia atrás. El cuerpo de Travis se estrelló contra el borde de la mesa plegable con un golpe sordo e implacable. El impacto lo dejó sin aliento, dejándolo jadeando mientras arqueaba la espalda por la presión. El rostro de Derrick era de piedra. No hubo gritos, ni un frenesí de movimientos salvajes, solo la intensidad controlada de un padre que ha superado el límite de la restricción. Su mirada, oscura y fija, no se apartó de la de Travis. Travis intentó hablar, hilvanar otra frase venenosa, pero no le salía el aliento. A su alrededor, los pasajeros permanecieron paralizados. Algunos levantaron sus teléfonos, algunos con miedo, otros con asombro, pero nadie se movió. El aire estaba cargado de tensión, electrizado por la sensación de que la justicia respiraba a través de las compuertas del avión. Derrick se agachó. Buscó las tenazas. Estaban frías en su palma, más pesadas de lo que recordaba, ligeramente manchadas con la sangre que había salido de la boca de su propio hijo. «Pensaste que este era solo otro momento que podías controlar», dijo Derrick, con una voz tan baja que apenas llegaba al pasillo. «Pero esta no es tu historia». Se puso de pie de nuevo, ahora imponente sobre Travis. La sonrisa del hombre, antes petulante e indiferente, se quebró en algo frágil e inseguro. Sus labios se separaron. La confusión dio paso al miedo. Por primera vez, el poder había cambiado por completo. Derrick no gritó, no amenazó, actuó. Con un movimiento preciso y deliberado, levantó las tenazas y las clavó en la sien de Travis. El grito que siguió recorrió la cabina como un rayo. El cuerpo de Travis se sacudió violentamente, se desplomó hacia atrás sobre la bandeja y se desplomó de lado en el pasillo. La sangre manaba de la herida en finas líneas, manchando su uniforme, enredándole el pelo y acumulándose en las costuras de la alfombra. Las tenazas permanecieron fijas, grotescas y brillantes como la cruel corona de las propias acciones del hombre. Los pasajeros gritaron. Algunos chillaron, otros se agacharon tras los asientos, pero Derrick permaneció inmóvil. El bebé, todavía envuelto en la manta amarilla, comenzó a llorar de nuevo, suavemente, con confusión más que con miedo. Derrick se giró y regresó lentamente hacia el anciano que aún acunaba a Isaiah. Volvió a tomar a su hijo en brazos con ternura, acercándolo a él. Un hombre más joven sentado al otro lado del pasillo susurró: «Dios mío». Derrick lo miró, luego a los rostros que lo rodeaban, algunos pálidos por la sorpresa, otros con los ojos abiertos por la comprensión. Abrazó a Isaiah con fuerza, con la voz más firme que nunca. «Esto es por Isaiah». A veces, la justicia llega con la misma forma que el arma utilizada para la crueldad. El sonido era inconfundible. Un crujido metálico y escalofriante cuando las tenazas se hundieron en la sien de Travis, seguido del suave golpe sordo de su cuerpo al desplomarse contra el respaldo. Por un instante, toda la cabina se congeló en un silencio atónito. Luego vino el caos. Los pasajeros se quedaron sin aliento, algunos gritando a gritos, mientras que otros se encogieron instintivamente contra sus respaldos. Una mujer dejó caer su teléfono. Otra se agarró el pecho con los ojos abiertos por la sorpresa. Desde la parte trasera del avión, un segundo auxiliar de vuelo se abalanzó sobre él, alertado por el ruido y la creciente conmoción. Pero en cuanto vio la escena que tenía delante, sus pasos vacilaron. Sus zapatos chirriaron contra la alfombra al detenerse de golpe, paralizado por la imagen de Travis desplomado en su uniforme, con la sangre corriendo por un lado de su cara y las tenazas de acero sobresaliendo como una cruel acusación. A pocos centímetros de distancia estaba Derrick Cole. No temblaba, no gritaba. Estaba allí, alto, sereno, pero inconfundiblemente cambiado. En sus brazos, Isaiah gimió, hundiendo la cara en la camisa de su padre. Derrick abrazó al niño, con una mano agarrando la parte posterior de su pequeña cabeza, con la otra acunando su frágil cuerpo. La sangre de la herida de Travis goteaba sobre el suelo alfombrado, haciendo eco, en la mente de Derrick, del carmesí anterior que había empapado la manta amarilla de su hijo. Las luces del techo proyectaban un resplandor surrealista sobre la cabaña, frío, artificial, demasiado brillante para un momento tan primario. La respiración de Derrick era pesada y pausada, como si la hubiera estado conteniendo durante horas.
tenía la mandíbula apretada. Sus ojos, oscuros e inquebrantables, escudriñaban los rostros atónitos que lo rodeaban. No se inmutó ante las miradas ni ante las bocas abiertas, congeladas por la incredulidad. Cada nervio de su cuerpo vibraba de adrenalina, pero sus pensamientos eran inquietantemente claros. «Le dije que no tocara a mi hijo», dijo Derrick, en voz baja pero audible, cortando la tensión como una cuchilla. El silencio se rompió. Los pasajeros sacaron sus teléfonos. Algunos comenzaron a grabar. Otros apartaron la mirada, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Un adolescente en la tercera fila murmuró: «Salvó a ese bebé», mientras que un hombre mayor al otro lado del pasillo susurró: «Eso es agresión». ¿Pero estuvo justificado? Un hombre, sentado en diagonal detrás de Derrick, levantó lentamente ambas manos frente a él. «Vi lo que pasó», dijo con voz temblorosa, sin dirigirse a nadie en particular. Le advirtió: «Ese tipo Travis, él lastimó al bebé primero». Un suave pitido interrumpió el ruido, activando el intercomunicador. La voz del piloto se escuchó, entrecortada y tensa. «Les habla su capitán. Declaramos una emergencia médica. Realizaremos un aterrizaje no programado en el aeropuerto regional de Halden. Repito, nos desviamos al aeropuerto regional de Halden. Por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados». Apenas se calmó el anuncio, los murmullos se extendieron como la pólvora. Algunos pasajeros se inclinaron hacia las ventanas, otros sacaron pañuelos, tapándose la nariz ante el olor metálico a sangre que ahora se mezclaba con el aire reciclado. El segundo auxiliar de vuelo, todavía pálido, todavía aturdido, finalmente avanzó, arrodillándose junto a Travis con manos vacilantes. Pero ni siquiera él quitó las pinzas. Simplemente le tomó el pulso y miró a Derrick con una mezcla de miedo y asombro. Derrick se sentó lentamente, acomodando a Isaiah en sus brazos. No dijo ni una palabra más. Su mente seguía dando vueltas, pero no con arrepentimiento. Había visto la sangre en la boca de su hijo, oído el grito que partió el aire, y había actuado. No por venganza, por protección. Pero sabía lo que se avecinaba. La ley no vería lo que vieron los pasajeros. No oiría el llanto de Isaiah. No sentiría el peso de la impotencia que había aprisionado el pecho de Derrick cuando, atrapado por la turbulencia, vio cómo lastimaban a su hijo. Solo verían lo que decidieran incriminar: un hombre de pie sobre otro, con un arma en la mano. Ya podía imaginar los titulares, los flashes, las acusaciones. Habría consecuencias, sin duda, y aún así no habría cambiado nada. Un suave sollozo atrajo la atención de Derrick hacia abajo. Isaiah, cansado y confundido, se aferraba débilmente al cuello de la camisa de su padre. Sus pequeños dedos se curvaron en la tela como si intentaran desaparecer en la seguridad del pecho de su padre. Derrick se besó la coronilla, aspirando el cálido aroma del cabello de su hijo. Sintió la pegajosidad de la sangre seca en su camisa y supo que esto formaría parte de la historia de Isaiah, parte de la suya propia. El avión comenzó su descenso. El cambio de altitud les tapó los oídos, pero nadie pareció notarlo. Todos los pasajeros permanecieron inmóviles, observando, esperando. Algunos miraban a Derrick, otros, al hombre destrozado que seguía desplomado en el asiento. El zumbido del motor era la única constante, el único sonido familiar en un momento en que todo lo demás se había desmoronado. Con el rabillo del ojo, Derrick vio el teléfono de seguridad cerca de la cocina. Sin duda ya lo habían usado. Las autoridades estarían esperando en cuanto aterrizaran. Habría preguntas, sujeciones, quizás incluso esposas. Se sentó más erguido, negándose a mostrar miedo. Las tenazas, antes usadas para hacer daño, se habían transformado en un arma de protección, y mientras la cabina se inclinaba ligeramente hacia el descenso, Derrick hizo las paces con lo que había hecho. Este no era el final. Este era el comienzo de una guerra más larga. En un acto de ira, un hombre puede convertirse a la vez en salvador y sospechoso. En el instante en que las ruedas chirriaron contra la pista del aeropuerto regional de Halden, se desató el caos en la cabina. Luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas, y antes de que el avión pudiera siquiera detenerse por completo, la puerta se abrió con un siseo y agentes de seguridad uniformados irrumpieron con precisión mecánica. Sus botas retumbaron contra el suelo del pasillo con voces agudas y ensayadas. «Manos donde podamos verlas». Los pasajeros se estremecieron.
Algunos levantaron los brazos instintivamente, otros buscaron a tientas sus teléfonos. Derrick Cole permaneció sentado, tranquilo pero alerta, con un brazo alrededor de Isaiah, quien gemía débilmente contra su pecho. Un asistente médico, joven, pálido y visiblemente conmocionado, se acercó a él con los brazos extendidos. «Tenemos que llevarnos al niño», dijo el asistente con voz temblorosa pero firme. Derrick dudó, apretando más a su hijo. Isaiah se aferró a su camisa, con los deditos manchados de sangre seca. La habitación dio vueltas por un instante. Pánico, ruido, flashes y confusión, pero entonces Derrick exhaló, soltándose lentamente del abrazo de Isaiah y susurrando suavemente. «Estás a salvo. Papá no irá lejos». Entregó a su hijo con cuidado, asegurándose de que la manta le cubriera la cara de la creciente multitud de curiosos. En cuanto Isaiah se separó de sus brazos, le pusieron esposas de plástico en las muñecas. «Este es el procedimiento», ladró un oficial. «Protegí a mi hijo», respondió Derrick con voz mesurada pero resuelta. El oficial no respondió. En cambio, lo pusieron de pie y comenzaron a escoltarlo por el estrecho pasillo. Los pasajeros se giraron en sus asientos, algunos murmurando, otros paralizados con los ojos abiertos. Un hombre con traje intentó decir: «No fue su culpa. Ese asistente lastimó al bebé». Pero su voz se ahogó en el clamor creciente. Los flashes destellaron al entrar en la terminal. La terminal ya se había convertido en un escenario. La noticia se había extendido rápido, demasiado rápido. Los periodistas se agolpaban cerca de las barricadas, tomando fotos, grabando con sus teléfonos, gritando preguntas que apenas esperaban respuesta. «Señor Cole, ¿agredió a la tripulación? ¿Es cierto que usó un arma a bordo? ¿Qué le pasó al niño?» Las preguntas resonaban en el aire como flechas. Derrick no dijo nada. Apretó la mandíbula, con la mirada fija al frente mientras dos oficiales lo guiaban a través del ruido. Tras él, los débiles gritos de Isaiah resonaban desde la enfermería, desgarrando su alma como anzuelos. El sonido era a la vez un consuelo y un tormento. Su hijo estaba vivo, pero solo. Dentro de una silenciosa sala de espera, Derrick finalmente se sentó. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Las luces fluorescentes de arriba parpadearon levemente, bañando la habitación con un resplandor frío y estéril. Frente a él, una mesa blanca y sencilla, una silla de acero y una cámara de pared que parpadeaba en rojo. Permaneció sentado en silencio. Todo su ser ansiaba actuar, arreglar, corregir la mentira que ya se propagaba en el exterior, pero sabía que no debía entrar en pánico. Cada movimiento importaba ahora. Cada palabra sería usada, reutilizada y tergiversada. La puerta se abrió. Entró un hombre sin placa ni uniforme de aerolínea. Vestía un traje gris ajustado y sin arrugas, con el pelo peinado hacia atrás con precisión y zapatos demasiado lustrados para el suelo del aeropuerto. Sostenía una pequeña carpeta de cuero y esbozaba una sonrisa que era todo menos cálida. «Señor Cole», lo saludó el hombre con suavidad, cerrando la puerta tras él. «Me llamo Leonard Brack. Estoy aquí en nombre de Crestfall Air». Derrick lo observó sin responder. Brack no pareció sorprendido por el silencio. «Entiendo que esta ha sido una noche difícil». Dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió con cuidado. «La aerolínea está profundamente preocupada. La aerolínea está profundamente preocupada. Queremos resolver esto rápidamente, sin interferencia de los medios». Deslizó un papel sobre la mesa. Era un acuerdo de conciliación. Limpio, directo y diseñado para que todo desapareciera. «Usted firma esto. Emitimos una declaración. Un desafortunado malentendido. El niño recibe asistencia médica. Usted sale de aquí sin cargos y nadie investiga más a fondo». Derrick miró la página. No parpadeó. Brack se inclinó. «Usted es un hombre de negocios, señor. Cole sabe cómo se juega el juego. ¿Eso es lo que esto significa para usted?», preguntó Derrick en voz baja. «¿Un juego?». Brack se encogió de hombros levemente, con expresión inmutable. «La percepción pública es moneda corriente. Cuanto más gastamos, menos ganamos todos». Derrick se recostó en la silla. Aún le dolían las muñecas por las esposas. Pensó en Isaiah, llorando mientras desconocidos intentaban ayudarlo. Pensó en la sangre en la manta, en las tenazas, en el silencio de quienes observaban. Y ahora, este hombre,
Este manipulador bien vestido ofreciéndole un trato para fingir que nada de eso había sucedido. No está aquí para proteger la verdad, dijo Derrick. Está aquí para proteger la imagen. La sonrisa de Brack no flaqueó, pero algo brilló en sus ojos. El mundo no es justo, señor. Cole nunca lo fue. Pero la justicia no te lleva a casa. Derrick no habló. En cambio, se inclinó hacia adelante, apenas un poco, y miró a Brack directamente a los ojos. No dejaré que el dolor de mi hijo quede enterrado en papeleo. Los dos hombres se miraron en silencio durante demasiado tiempo. Entonces Brack cerró la carpeta con un suave clic, se levantó y se ajustó la corbata. Entonces espero que esté listo para una guerra muy pública. Se dio la vuelta y salió, sus zapatos resonando en el suelo con una confianza vacía. Derrick permaneció en la silla, con la mandíbula apretada, mientras la tormenta en su pecho regresaba, pero esta vez no por rabia, sino por determinación. Sabía la verdad. Y las cámaras también. Los pasajeros también. En algún lugar aún existían pruebas. Las encontraría, y no permitiría que reescribieran lo que su hijo sufrió. Fuera de la habitación, el ruido regresó. Los oficiales gritaban órdenes. Los reporteros buscaban mejores ángulos. En algún lugar, más allá de los muros, Isaiah descansaba, vigilado por desconocidos que no entendían la pasión que ahora portaba este padre, pero en el otro extremo de la terminal, justo fuera del alcance de las cámaras, una figura permanecía en silencio cerca de las ventanas, observando la pista. Vestía el mismo traje gris. Brack no había salido del aeropuerto. Solo se había retirado para observar desde las sombras, teléfono en mano, enviando mensajes a las fuerzas más profundas de la aerolínea. Cada movimiento era grabado, cada silencio era medido, y cada mentira preparaba su siguiente disfraz. Toda historia que empieza con sangre encuentra nuevos actores dispuestos a apoderarse de ella. Pensó que humillar al hijo de un director ejecutivo negro en pleno vuelo quedaría impune. Si crees que todo acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. La sala de espera era fría y sin ventanas, iluminada por una única bombilla fluorescente que zumbaba débilmente en el silencio. Derrick Cole estaba sentado en la silla metálica atornillada al suelo, con las manos apoyadas libremente sobre la mesa, aunque la tensión en sus hombros delataba su postura tranquila. Le habían quitado la chaqueta durante el ingreso, dejándolo con una camisa blanca de vestir, ahora arrugada por la terrible experiencia. Frente a él había un vaso de agua de papel intacto, ya sudando por la condensación. No había bebido ni un sorbo. La puerta se abrió con un crujido deliberado y entró un hombre vestido con un traje gris a medida, con una delgada carpeta negra en la mano. Se movía con la soltura de quien ha entrado en docenas de salas similares, siempre con ventaja. Sus ojos eran pálidos y penetrantes, su cabello pulcramente peinado hacia atrás, su sonrisa calculada pero no cálida. «Señor Cole», dijo el hombre con suavidad, cerrando la puerta tras él con un suave clic. No se presentó de inmediato. Simplemente se acercó a la silla frente a Derrick, se sentó y dejó la carpeta sobre la mesa entre ellos como si fuera un tablero de ajedrez. «Agradezco su tiempo. No le quitaré mucho tiempo». La mirada de Derrick permaneció fija. No respondió. El hombre abrió la carpeta con la gracia de quien realiza un ritual, revelando una sola página con una línea de firma ya marcada en azul. «Me llamo Leonard Brack», dijo finalmente, con un tono profesional pero con un matiz más frío. «Soy asesor de contención de riesgos para Crestfall Air». Los labios de Derrick se apretaron en una fina línea. Sus dedos se curvaron ligeramente, no por miedo sino por concentración. Había tratado con hombres como Leonard en el mundo corporativo, refinados, indirectos y entrenados para hacerte rendir sin darte cuenta. Leonard se inclinó hacia adelante lo justo para mostrar control, no agresión. «Ofrecemos una solución a lo que claramente era una situación lamentable». «Firma esto». Golpeó ligeramente el papel. «Emitimos un acuerdo discreto. Nos encargamos de que tus preocupaciones legales desaparezcan. Y lo más importante, la historia nunca salga de esta sala». Derrick respiró lentamente por la nariz. Finalmente habló, con voz baja y serena. «¿Y la parte donde tu empleado le arrancó un diente a mi hijo con unos alicates? ¿Eso también se queda enterrado?» Leonard sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «No hay necesidad de usar un lenguaje tan
Dramático. Por lo que he leído, los alicates eran herramientas de mantenimiento estándar. No hay evidencia real de intención. Hizo una pausa, dándole a Derrick la oportunidad de contraatacar, pero el silencio que siguió fue denso y calculado. No me interesa ocultar lo que pasó, dijo Derrick con sequedad. Leonard ni se inmutó. En cambio, abrió la carpeta más, revelando algunas fotografías, fotogramas de la cámara de la cabina superior, granulados, desenfocados y con un ángulo lo suficientemente incorrecto como para que el acto de violencia no se viera con claridad. En las fotos, Travis parecía agitado, pero el agarre de Derrick sobre él después del incidente era lo más importante. Verás, dijo Leonard con calma, tocando la foto de Derrick inmovilizando a Travis contra la bandeja. Desde fuera, esto parece problemático, sobre todo si se combina con ciertos titulares de prensa. Deslizó otro periódico hacia adelante, un artículo simulado con un título en negrita. Director ejecutivo agrede a personal de aerolínea en pleno vuelo por queja por ruido. Derrick ni pestañeó. Ahora entendía la estrategia. Te estás inventando una historia. Estoy gestionando el riesgo, corrigió Leonard. Todavía tranquilo. Este incidente puede definir tu legado o desaparecer discretamente entre los papeles. Eres una figura pública, un padre, un hombre de negocios. Seguramente entiendes el valor del control. Entiendo cuando alguien intenta ocultar la verdad, dijo Derrick en voz baja, con la mirada fija en Leonard. No quieres que el mundo vea lo que hizo Travis. No por él, sino por lo que dice de todos ustedes. Leonard finalmente se recostó, juntando las manos. Estás asumiendo que esto es personal. No lo es. Es el protocolo. Nuestro deber es proteger la aerolínea, a nuestros accionistas y nuestra marca. Nada más. La mirada de Derrick se posó brevemente en el contrato y luego volvió a Leonard. ¿Y si me niego? La sonrisa de Leonard se desvaneció en algo más clínico. Entonces las cosas se complican. Los testigos empiezan a dudar. Los testimonios se difuminan. Los pasajeros se encuentran misteriosamente inaccesibles. Y finalmente, la opinión pública decide que perdiste el control de un avión. Era sutil, pero la amenaza era clara. Derrick sentía el peso, no solo por él, sino por Isaiah. No querían una disculpa, querían borrarlo, querían silencio. Pero la mente de Derrick, agudizada en las salas de juntas, ya estaba diseccionando el plan de Leonard. Recordó los teléfonos. Al menos 6 pasajeros habían estado grabando, y la cámara superior, aunque granulada, seguía activa. Había pruebas, más que suficientes para reconstruir la verdad. Y este hombre sentado frente a él no se daba cuenta de lo decidido que podía estar Derrick cuando lo que estaba en juego ya no eran negocios, sino su hijo. Extendió la mano, colocó el dedo índice sobre la página del acuerdo y la deslizó lentamente hacia Leonard sin bajar la vista. Dile a Crestfall Air, dijo con voz de hierro, que no entierro la verdad por conveniencia. Leonard lo observó durante un largo rato. Estás cometiendo un error. No, respondió Derrick poniéndose de pie. Sí, cuando lo enviaste a por mi hijo. Leonard cerró la carpeta y se levantó, sacándose el polvo inexistente de la solapa. Entonces supongo que veremos qué opina el tribunal. Derrick se giró hacia la puerta, pero se detuvo, mirando hacia atrás una última vez. No se trata de un hombre rencoroso. Se trata de un sistema que le permitió llevarlo a cabo a 9000 metros de altura. Voy a exponerlo. La sonrisa de Leonard regresó, pero esta vez con un destello de inquietud. Se ajustó la corbata y dijo una última frase tranquila antes de que Derrick abriera la puerta. Lo que empieza como silencio a menudo esconde una máquina de mentiras que espera aplastar la verdad. Los gritos de Isaiah hacía tiempo que se habían apagado, reemplazados por el suave ritmo de un monitor cardíaco y el pitido ocasional de las máquinas dentro de la silenciosa habitación del hospital. Las luces del techo brillaban tenuemente, proyectando una neblina estéril sobre las paredes azul pálido. Una suave lluvia golpeaba la ventana, atenuada por el doble cristal. Isaiah yacía acurrucado en la estrecha cama del hospital, envuelto en una manta blanca y con la boca vendada. El pecho del niño subía y bajaba lentamente. Apenas unas horas antes, la sangre había brotado de esa misma boca, manchando su manta amarilla y las manos de su padre. Ahora, el silencio reinaba en la habitación, pero era denso, lleno de tensión más que de paz.
El doctor Evan Marks, un hombre alto, con gafas, manos firmes y ojos cansados, estaba sentado junto a la cama revisando un portapapeles. Su expresión era indescifrable, pero había un leve tic en la comisura de su mandíbula, sutil pero revelador. Había tratado a niños heridos en accidentes, incluso a algunos con hematomas provenientes de hogares con problemas. Pero esto era diferente. Dejó el portapapeles y se giró hacia Derrick Cole, quien permanecía rígido al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y la mirada fija en su hijo dormido. La sangre había desaparecido, pero la imagen permanecía, grabada a fuego en la memoria. «He terminado mi informe», dijo el doctor, Marks en voz baja y cautelosa. «El daño en las encías no es permanente, pero sí hubo un traumatismo evidente. Lo clasifiqué como agresión con un instrumento peligroso. No suelo incluir ese tipo de lenguaje en un expediente a menos que esté seguro». Derrick asintió lentamente, con la mandíbula apretada. «Gracias, doctor», dijo con la voz ronca tras horas de contener la ira. «Ese expediente puede ser lo único honesto que alguien escriba sobre esta noche». El doctor Marks miró hacia la puerta. «Si la aerolínea envía a alguien, si piden acceso a su historial...» «No les des nada», interrumpió Derrick bruscamente. Luego se suavizó. «Por favor, no confío en lo que harán con él». El doctor asintió en silencio. «Me aseguraré de que esté protegido solo a mi nombre», dijo. «Pero ten cuidado. Te enfrentarás a algo más que un hombre. Te enfrentarás a una máquina». Al irse el doctor, el silencio regresó, opresivo e implacable. Derrick se sentó junto a la cama, con la mirada fija en el rostro dormido de Isaiah. El vendaje cubría la herida, pero el dolor persistía en el recuerdo. El grito de su hijo aún resonaba en sus oídos, el metal de las tenazas, el brillo en los ojos de Travis, el silencio de los pasajeros. Todo se repetía como un bucle inquietante. Un suave golpe interrumpió el silencio. La puerta se abrió con un crujido y una figura familiar entró, alta, serena y vestida con un traje gris oscuro. Samuel Cross cerró la puerta con suavidad tras él. La luz fluorescente del pasillo se apagó al cerrarse. Derrick se levantó rápidamente. «¿Viniste?», dijo, con un alivio que apenas rozaba el cansancio en su voz. «Claro que sí», respondió Samuel, dejando un maletín de cuero en la silla cerca de la pared. «No creías que te dejaría solo en una tormenta como esta, ¿verdad?». Samuel era más que un simple asesor legal. Era el mejor amigo de Derrick desde la universidad, un hombre que sabía cuándo hablar y cuándo escuchar, y cuyas estrategias discretas habían sorteado salas de juntas más brutales que campos de batalla. «¿Cómo está?», preguntó Samuel mirando al niño. «Estable», dijo Derrick. El médico lo archivó como agresión. «Bien, pero ese documento no sobrevivirá mucho si no actuamos rápido». Samuel abrió el maletín, sacó una delgada laptop y la puso sobre la mesa con ruedas. «La aerolínea ya se está moviendo. Han contratado consultores de crisis, han bloqueado sus canales de relaciones públicas, están preparando su versión de la historia». Los hombros de Derrick se tensaron. «Déjame adivinar, yo era el problema». Samuel asintió con gravedad. «Dirán que eras un padre enfadado, que reaccionaste de forma exagerada, que atacaste a un miembro del personal. Dirán que tu hijo nunca estuvo en peligro, que fue una turbulencia, un accidente». Derrick miró a Isaiah, cuyos dedos se crispaban por el sueño. «Van a ocultar la verdad», susurró. «Sí», dijo Samuel. «A menos que la descubramos primero». Abrió la portátil revelando varias pestañas abiertas. Manifiestos de vuelo, listas de tripulantes, blogs anónimos de pasajeros, fotos filtradas. Samuel había estado trabajando antes de cruzar la puerta. «Necesitamos declaraciones de los pasajeros», continuó Samuel. «Vídeos, si existen. Y tenemos que conseguir el informe del hospital. Si lo consiguen primero...». «No lo conseguirán», interrumpió Derrick. «Me aseguré de ello». Hubo una pausa. Entonces Samuel se inclinó, bajando la voz. «Tienes dos opciones», dijo lentamente. «Conformarse y largarse, o luchar y arriesgarlo todo». El peso de las palabras se apoderó de la sala como plomo. «Puedo conseguirte un trato para mañana», añadió Samuel. «Dinero discreto, acuerdo de confidencialidad. Pagarán para que esto desaparezca. Mantendrás tu reputación. Sin titulares». Sin preguntas, Derrick apartó la mirada.
mirando por la ventana hacia la noche lluviosa. Por un momento, no dijo nada. Entonces, si me voy, dijo en voz baja, Isaiah crecerá sabiendo que no lo defendí, que dejé que se salieran con la suya. Samuel no dijo nada. He creado empresas, defendido juntas directivas, sobrevivido a adquisiciones hostiles. Pero esto es diferente. No lo hago por dinero, ni por reputación. Lo hago porque alguien lastimó a mi hijo y pensó que se saldría con la suya. Se giró y miró a Samuel a los ojos. Luchamos. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Samuel, no de alegría, sino de reconocimiento. Asintió una vez. El estratega que llevaba dentro ya estaba planeando los siguientes 10 movimientos. Entonces empezamos esta noche, dijo, escribiendo mensajes en su teléfono. Hay una cámara encima de tu asiento. Política de la aerolínea. No te la entregarán a menos que los obliguen. Los obligaremos, dijo Derrick. Samuel hizo una pausa, mirando al chico dormido. Entonces lo haremos públicamente, lo que significa que serás el objetivo. Irán por tus negocios, por tu pasado. Por todo lo sé, dijo Derrick en voz baja. Samuel se cruzó de brazos. Bien, porque esto no se quedará en privado. Si insistes con este caso, se convertirá en una guerra pública. Derrick volvió a sentarse junto a Isaiah, apartándole un mechón de pelo de la frente. Le temblaban ligeramente los dedos, pero su rostro se mantuvo sereno. Estoy listo. Samuel recogió sus archivos y asintió una vez más. Entonces, sigamos adelante. La lluvia golpeaba con más fuerza el cristal, como si hiciera eco de la tormenta que se avecinaba abajo. Las últimas palabras de Samuel esa noche rompieron el silencio de la habitación del hospital. Si jugamos bien esto, Derrick, no solo protegerás a tu hijo, sino que los expondrás a todos. En el momento en que el avión aterrizó y el incidente se hizo público, la maquinaria de Crestfall Air se puso en marcha. En cuestión de horas, su comunicado de prensa oficial llenó los medios de comunicación y las redes sociales. Fue rápido, ensayado y estratégico. Un pasajero agresivo atacó a un miembro de la tripulación durante una turbulencia, decía el titular. El portavoz de la aerolínea, un hombre elegante con una voz ensayada, declaró a los presentadores de las distintas cadenas que la tripulación simplemente intentaba garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Llamaron a los alicates herramientas de mantenimiento estándar que habían sido maltratadas involuntariamente. Ninguna mención de Isaiah, ninguna mención de sangre, ninguna mención del llanto de un bebé. Para el mundo exterior, la historia ahora dependía de quién llegara primero. Y Crestfall tenía el micrófono más potente. Dentro de la oficina de Samuel Cross, una habitación oscura y sin ventanas en un centro legal del centro, Derrick permanecía sentado en silencio, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Un gran monitor en la pared mostraba el caos giratorio de programas de entrevistas y paneles de noticias de última hora. Todos discutían sobre él. Algunos exigían su encarcelamiento, otros lo defendían con fiereza. Y, sin embargo, Derrick no dijo nada. Todavía no. Samuel pulsó el control remoto, silenciando la pantalla. Su voz era tranquila pero directa. Tenemos que actuar, Derrick. Si esperamos demasiado, su versión pasará a la historia. Derrick no levantó la vista. Primero quiero que se sientan seguros, dijo en voz baja, con paso decidido. Quiero que piensen que ya han ganado. Afuera, el mundo se agitaba. Pero dentro de la mente de Derrick, cada momento en ese avión se repetía como un rollo de película afilado. El agarre de las tenazas, el grito que escapó de la garganta de Isaiah, el silencio de los pasajeros, el miedo en su propio pecho que se transformó en algo más peligroso, un propósito. Y ahora había surgido un nuevo enemigo, Leonard Brack. Mientras Derrick y Samuel planeaban, Leonard se movía como humo por los pasillos del control. Visitaba a los testigos con discreción, conversaciones suaves a puerta cerrada, amenazas legales disfrazadas de ofertas de acuerdo, promesas de confidencialidad a cambio de silencio. Uno a uno, los pasajeros que antes parecían horrorizados ahora estaban disponibles para hacer comentarios. El auxiliar de vuelo de la última fila se había ido. El hombre con la laptop plateada que había filmado parte del incidente se negó a entregar las imágenes. Incluso un estudiante universitario que tuiteó sobre lo que vio borró su publicación a los pocos minutos de ser contactado. Pero una ausencia
destacó más que las demás. Peter Rains, asiento 4C, joven, tranquilo, apenas visible durante el vuelo. Lo había filmado todo, Derrick recordaba con claridad. El ángulo era perfecto, justo al otro lado del pasillo. Y ahora estaba desaparecido. No había sido reportado como desaparecido. No había desaparecido de ninguna manera, pero era inaccesible. Su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Su apartamento, según los vecinos, no lo había visto en días. Samuel envió a un investigador privado, pero Peter prácticamente había desaparecido. Derrick miró fijamente la pared. «Lo encontraron primero», dijo. Samuel asintió lentamente. «O le pagaron para que no lo encontraran». Ahora era una carrera, no solo por la verdad, sino por el tiempo. Afuera del juzgado, la tormenta mediática se intensificó. Los manifestantes se congregaron. Algunos portaban carteles que decían, «No hay justicia para la violencia», mientras que otros garabateaban, «Protejan a los padres negros» en un cartón. El nombre de Derrick aparecía en todas las pantallas, con su rostro pintado como villano y mártir según el ángulo. Dentro de las oficinas de relaciones públicas de Crestfall, Leonard veía la misma grabación. Su mirada era fría, calculadora. Se giró hacia el director ejecutivo de la aerolínea en la sala de juntas y habló sin emoción. «Si logramos que esa grabación permanezca oculta», dijo, «controlaremos el juicio». De vuelta en la oficina de Samuel, el abogado tamborileaba con el dedo sobre una carpeta. «Todavía tenemos 6 testimonios, 2 videos, pero están editados, entrecortados. Si tuviéramos el video de Peter, eso lo pondría fin», terminó Derrick. Se hizo un silencio entre ellos. Entonces Derrick se puso de pie. «No voy a dejar que me pinten como un hombre que perdió el control», dijo, paseándose de un lado a otro, con un tono tenso pero concentrado. «No actué por rabia, actué porque nadie más lo haría, porque mi hijo estaba sangrando. Y quieren borrar eso, enterrarlo bajo titulares y mentiras cuidadosamente formuladas». Samuel ladeó la cabeza. «Entonces tenemos que obligar a que la verdad vuelva a la luz». La mente de Derrick se agudizó. La aerolínea había apostado por el silencio, apostado por el miedo. Pero había algo que no habían tenido en cuenta, su determinación. Miró la pared donde colgaba la foto de Isaiah. Una foto tomada meses atrás, el bebé riendo con un mono amarillo, inocente, a salvo, sin cicatrices. «Quieren que esto sea sobre un hombre que perdió la cabeza», dijo Derrick. «Pero les mostraré a un padre que se puso firme». Y, sin embargo, en el fondo, lo sabía. Las pruebas por sí solas no lo resolverían. No en un tribunal influenciado por la percepción. Requeriría estrategia, sacrificio y tal vez incluso traición. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Uno de los ayudantes de Samuel se inclinó con una tableta. «Deberías ver esto», dijo, entregándosela. En la pantalla había una entrada de blog, pequeña, independiente, ningún medio importante. Pero el titular decía, «Nuevas imágenes del vuelo Selvin 432 muestran alicates antes de la turbulencia». Un clip borroso se reproducía debajo, mostrando la sonrisa de Travis, su aproximación, los primeros momentos de tensión. No el video completo, pero suficiente para descifrar la mentira de par en par. Derrick sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero real. «Se están notando las grietas», murmuró Samuel. Y Derrick supo, con una claridad escalofriante, que alguien, quizás Peter, quizás otro testigo, aún no había terminado. El imperio seguía en pie, pero los cimientos habían comenzado a desmoronarse. Lo que estaba en juego había ido más allá de un solo acto de violencia. Ahora era cuestión de si la verdad misma podría sobrevivir contra un imperio construido sobre mentiras. Cuando se compra el silencio y se entierra la verdad, solo aquellos que se atreven a cavar más profundo pueden volver a respirar. Una voz aguda resonó por la abarrotada sala del tribunal. Todos de pie. Derrick Cole permanecía de pie con serena rebeldía, su traje gris oscuro a medida, bien planchado, las manos cruzadas frente a él como para consolidar su propia compostura. Podía oír el clic de las cámaras afuera, incluso a través de las gruesas puertas de madera que ahora lo encerraban en este escenario de juicio. Esto no era solo un juicio, era un ajuste de cuentas. Al otro lado de la sala, Travis Keter fue introducido lentamente en una camilla, con la cabeza envuelta en dramáticas capas de gasa,
el collarín rígido, el rostro pálido con una fragilidad artificial. Los murmullos en la sala aumentaron. Algunos reporteros se inclinaron hacia adelante, ya componiendo sus titulares. Otros miraron a Derrick, indecisos si creerle al hombre etiquetado como protector o como una amenaza. Samuel Cross, abogado de Derrick y amigo de toda la vida, se inclinó sobre la pulida mesa de la defensa y susurró: «Recuerden, no dejen que su teatro los desvíe del centro. Cíñanse a la verdad. Esa es nuestra arma más afilada». Derrick asintió levemente, con la mandíbula apretada. Sus ojos se encontraron con los de Travis por un breve instante, y lo que vio allí no fue dolor, sino cálculo. La mirada de Travis se desvió, escudriñando el estrado del jurado, buscando debilidad. La fiscalía comenzó con ferocidad, presentando a Derrick como un ejecutivo inestable y privilegiado que había permitido que la rabia se impusiera a la razón. El abogado principal caminaba teatralmente de un lado a otro, gesticulando hacia Travis como un soldado herido. «Este no es un caso de justicia», proclamó el fiscal. «Se trata de un hombre que se pasó de la raya, que dejó que la violencia se convirtiera en su voz en el cielo, que creyó que su riqueza podría protegerlo de las consecuencias». Travis permaneció inmóvil. Su actuación era escalofriante por su moderación. Ni una sola vez miró al jurado a los ojos. Cuando llegó el turno de Samuel, se acercó lentamente al estrado, sin teatralidad, sin alzar la voz, solo con una calma deliberada. «No estamos aquí para debatir sobre la riqueza. No estamos aquí para negar que algo terrible ocurrió en ese avión. Pero estamos aquí para hacer una pregunta. ¿Qué clase de padre no actuaría cuando su hijo resulta herido?» Samuel se hizo a un lado, señalando el monitor que ahora parpadeaba al lado del juez. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente mientras se reproducía el video. El grito de Isaiah llenó la sala primero, crudo, agudo, penetrante. Entonces apareció la imagen. Travis inclinado sobre el bebé, el destello de las pinzas de acero en su mano y un tirón brusco que hizo que la cabeza del bebé retrocediera bruscamente en el asiento. El jurado y la audiencia se quedaron boquiabiertos. Un miembro del jurado se tapó la boca. Otro se aferró a la barandilla frente a él. El fiscal protestó, alegando manipulación emocional. El juez desestimó la decisión. Samuel no habló. No lo necesitaba. Al terminar el video, el silencio era más denso que cualquier argumento. El abogado de Travis intentó recuperar terreno. Afirmó que el video había sido editado selectivamente, que el ángulo era confuso y la intención incierta. Argumentó que Derrick había reaccionado exageradamente, que un simple malentendido durante la turbulencia se había descontrolado. Pero Samuel no había terminado. «Señoría, hemos estado esperando la llegada de un testigo más bajo protección. Está listo para testificar ahora». Todas las cabezas se giraron cuando la puerta lateral se abrió con un chirrido. Un joven delgado y de andar vacilante entró, agarrando una pequeña bolsa contra el pecho. Se llamaba Peter Raines, un compañero de viaje que había guardado silencio tras el incidente. Corrieron rumores de que había sido presionado, quizás incluso amenazado. Ahora caminaba cabizbajo, nervioso a cada paso. El juez le indicó con un gesto que subiera al estrado. La voz de Peter era suave, pero sus palabras fueron precisas. «Lo vi todo, lo grabé todo. Tenía miedo, pero no podía callarme». De su bolsa, Peter sacó su teléfono y se lo entregó al alguacil, quien lo conectó a la pantalla de la sala. Se reprodujo la nueva grabación, más larga, sin cortes. Capturaba los primeros comentarios sarcásticos de Travis, las amenazas, las burlas. Mostraba la pequeña mano de Isaiah agarrando el traje de Derrick con miedo. Y finalmente, con detalles claros e implacables, mostró a Travis arrancándole el diente al niño con deliberada crueldad, sosteniéndolo como un premio antes de arrojarlo con disgusto. Esta vez, la reacción fue visceral. Alguien al fondo de la sala gritó. Un periodista dejó caer su bolígrafo. Incluso la expresión del juez se endureció. Travis se hundió aún más en su silla. Los argumentos de la fiscalía se desmoronaron en tiempo real. Lo que parecía una historia compleja con versiones contrapuestas se volvió evidente. Solo había una verdad, y estaba empapada en la sangre de un niño. Samuel se puso de pie una vez más. Guardó silencio por un momento, dejando que la gravedad se asentara. Luego se volvió hacia el jurado. «Les pido», dijo con voz firme, «que no vean un título corporativo ni una actuación judicial. Les pido que vean a un padre y a un hijo que sufrieron,
Les pido que vean lo que sucede cuando se permite que el silencio triunfe. Derrick permaneció sentado en silencio, pero sus manos se aferraron al borde de la mesa, no por miedo, sino por determinación. Ahora sabía que esto era más importante que su nombre, más importante que su empresa. Se trataba de trazar una línea que nadie debía cruzar. Las expresiones del jurado cambiaron. La duda había abandonado la sala. Fuera de la sala, los cánticos se hicieron más fuertes. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban a la entrada. Dentro, la fiscalía garabateaba frenéticamente, pero el daño ya estaba hecho. Derrick volvió la mirada hacia Peter Rains, quien había bajado del estrado, con los hombros más ligeros que cuando llegó. El joven asintió levemente, un agradecimiento silencioso por la oportunidad de decir la verdad. Samuel se inclinó y susurró de nuevo, con voz orgullosa y tranquila. La situación acaba de cambiar, Derrick. Este caso acaba de cambiar. Y mientras Derrick exhalaba por primera vez en lo que parecían días, se dio cuenta de que lo más difícil no había terminado, pero la verdad ya no estaba oculta. Cuando la verdad entra en la sala, las mentiras empiezan a ahogarse. Leonard Brack se levantó lentamente de su silla. Las luces de la sala iluminaban el brillo de su traje gris como si fuera una armadura. Llevaba una gruesa carpeta bajo el brazo, con expresión serena pero calculadora. Con un leve gesto de la cabeza al juez, avanzó hacia el centro de la sala como un actor a punto de comenzar el último acto de una obra. El jurado lo observaba atentamente. Su cansancio disimulaba la curiosidad. Por un instante, la sala permaneció en silencio, expectante. «Damas y caballeros del jurado», comenzó Leonard con voz suave y precisa. «Han oído hablar mucho de Derrick Cole, el padre. Pero, ¿qué hay de Derrick Cole, el hombre, lejos de las cámaras, las salas de juntas y las entrevistas cuidadosamente seleccionadas?» Abrió la carpeta con un toque dramático, revelando una pila de documentos. En los últimos 8 años el señor Cole se ha visto involucrado en 5 disputas corporativas. 2 de ellas resultaron en demandas civiles. En cada caso, sus colegas lo describieron como volátil bajo presión, inflexible y rápido para escalar. Levantó una página y leyó directamente: el señor Cole amenazó una vez con despedir a toda una división por no cumplir con los objetivos trimestrales. Un empleado renunció, alegando un ambiente laboral inestable. Se oyeron jadeos entre la multitud. Algunos miembros del jurado se removieron incómodos. Samuel Cross, sentado junto a Derrick, se inclinó hacia adelante, apretando la mandíbula. Derrick, por su parte, permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Sus ojos estaban fijos en Leonard, con el rostro indescifrable, pero en su interior sentía la lenta agitación de la ira creciente. Leonard insistió. «No discutimos que algo desafortunado ocurrió en el vuelo Selvin 432. Pero al evaluar el juicio de alguien en una situación de alta presión, ¿acaso no importa el pasado? ¿Acaso un patrón de agresión, por muy bien disimulado que esté tras trajes y discursos, no dice mucho?» Dejó que las palabras flotaran como humo en el aire. Luego, lentamente, se giró para mirar a Derrick. «No se trata de paternidad. Se trata de un hombre con un historial de reaccionar primero y pensar después. Un hombre que, al despojarse de su elegancia corporativa, recurre a la violencia». El mazo golpeó una vez, suavemente, mientras el juez recordaba a la sala que guardara silencio. Leonard regresó a su asiento sin decir nada más. Samuel se levantó después, ajustándose la corbata oscura. Sus pasos eran más lentos, su actitud serena, pero no menos firme. Cuando habló, su voz denotaba una serena autoridad. «Damas y caballeros, lo que acaban de oír no es una verdad, es una táctica, una distracción». Se acercó al estrado del jurado e hizo un gesto amable hacia Derrick. «Sí, el señor Cole ha dirigido una empresa de alto riesgo. Sí, ha tenido que tomar decisiones difíciles, pero lo que el señor Brack llama volatilidad, yo lo llamo liderazgo bajo presión. Lo que ellos llaman agresividad, yo lo llamo responsabilidad». Dejó una pequeña carpeta desgastada en la repisa, cerca del jurado. «Este es el historial de filantropía de Derrick Cole. Millones donados a escuelas, albergues y programas de recuperación. Aquí hay cartas de empleados que lo describen como un mentor, una figura paterna, un hombre que los inspiró a superar las circunstancias,
Y más que nada, aquí hay un padre que sostuvo a su hijo sangrante en un avión, que actuó no por furia, sino por protección. La sala del tribunal volvió a quedar en silencio. Incluso las cámaras del fondo, observadores silenciosos todo el día, parecieron bajar la mirada por un instante. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Esa noche, en la tranquilidad de una suite de hotel en penumbra con vistas al horizonte de la ciudad, Derrick estaba de pie junto a la ventana, apenas oyendo el suave murmullo del televisor de fondo. Las luces de los coches que pasaban parpadeaban en el cristal, pero su mirada estaba fija en su interior. En el sofá, a sus espaldas, Isaiah dormía hecho un ovillo, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con cada respiración. Una venda limpia cubría el lugar donde una vez estuvo su diente, y su rostro ahora estaba tranquilo, lejos del terror de aquel vuelo. Derrick tenía las manos en los bolsillos, pero temblaban ligeramente. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de inversores hostiles, tormentas mediáticas y traiciones corporativas, pero nada de eso lo había preparado para esto. En ese tribunal, la verdad se sentía frágil. Su integridad, algo que había construido ladrillo a ladrillo durante toda una vida, ahora estaba al borde del colapso. Pensó en lo que Samuel le había dicho antes, aconsejándole no testificar. Deja que las pruebas hablen. Deja que el jurado ate los puntos. No necesitas añadir tu voz. Pero Derrick ya no estaba seguro. Había visto cambiar las expresiones del jurado durante la actuación de Leonard. Las palabras podían herir, y a veces el silencio les daba a los hombres un respiro. Se apartó de la ventana y se sentó junto a su hijo, colocando una mano suavemente sobre la espalda del niño. El calor lo tranquilizó. Isaiah se movió, dejó escapar un pequeño suspiro y se acurrucó más cerca, durmiendo. Derrick lo observó y en ese momento su mente se aclaró. A la mañana siguiente, al reanudarse la sesión, Samuel pareció sorprendido cuando Derrick se inclinó hacia él y susurró: «Subo». Samuel parpadeó. «Derrick». «Necesito», respondió Derrick con voz tranquila pero segura. «Necesitan escuchar al padre, no al director ejecutivo, no al acusado, solo a un hombre que hizo lo que tenía que hacer». El juez aprobó la moción y la sala se inclinó hacia adelante en silenciosa anticipación. Derrick subió al estrado, prestó juramento, con las manos firmes, y luego se sentó. El silencio era denso, pero lo aceptó. Entonces comenzó, con voz baja pero clara. «Quiero hablar con franqueza», dijo, recorriendo con la mirada al jurado. «No luché para ganar. Luché para proteger la única vida que me importa, la de mi hijo». Las puertas de la sala se cerraron con un golpe sordo, amortiguando el ruido de los manifestantes. Dentro, la tensión era sofocante. Todos los bancos estaban llenos, el aire estaba cargado de expectación, los periodistas aferraban sus cuadernos y susurraban en sus micrófonos. Los espectadores se inclinaban hacia adelante, con la mirada fija en el centro de la sala, donde vidas y reputaciones pendían ahora de un delicado equilibrio. El abogado principal de Cresfall Air, Vincent Harrow, permanecía erguido y con una calma refinada que apenas ocultaba la desesperación subyacente. Respiró hondo, se ajustó la corbata y se dirigió al jurado con pasos cuidadosos y pausados. Comenzó suavemente, como si los guiara en una explicación amable. «Damas y caballeros del jurado», dijo con voz serena, «todos comprendemos el instinto de protección, pero vivimos en un mundo donde las reglas importan. Los auxiliares de vuelo están entrenados para gestionar la seguridad, no para ser atacados. Lo que hizo el señor Cole», hizo una pausa entrecerrando los ojos hacia Derrick, «no fue protección, fue venganza». Las palabras resonaron como un martillo en la silenciosa sala. Derrick permaneció inmóvil, con las manos apretadas bajo la mesa. Su expresión era indescifrable, con la mirada fija en los jurados, hombres y mujeres que no lo conocían, que no conocían a su hijo, pero que ahora tenían el poder de decidir su futuro. Vincent continuó, cada vez más audaz: «Si dejan a este hombre en libertad, están enviando un mensaje. Que la violencia, incluso en el aire, puede excusarse. Que el personal de las aerolíneas es blanco legítimo. Que el control puede cambiarse por caos. No debemos permitir ese precedente. No debemos excusar lo que ocurrió en el vuelo Selvin 432. Regresó lentamente a su asiento. El cuero de la silla crujió al sentarse. Hubo una pausa, calculada, pesada. Samuel Cross,
Fue el siguiente en levantarse, con el rostro sereno, pero la mirada llameante. Sus pasos resonaron suavemente sobre el suelo pulido. Nada de teatralidad, solo la verdad. Se enfrentó al jurado con una bolsa de pruebas en la mano. Dentro, bajo las luces de la sala, reposaba un diente de leche manchado de sangre. Esto, dijo Samuel con voz tranquila pero firme, es de lo que realmente trata este caso. Levantó la bolsa para que todos la vieran. Se oyeron jadeos por toda la sala. Incluso el juez se inclinó ligeramente hacia adelante. El diente parecía pequeño y frágil, casi surrealista en su quietud. No se trata de turbulencias, no se trata de procedimientos ni de pánico. Se trata de un niño, un bebé, al que un empleado de una aerolínea le arrancó un diente con unas tenazas. Se trata de un padre que lo vio pasar, un padre que advirtió, que suplicó y que, cuando nadie más actuó, hizo lo que todos esperamos ser lo suficientemente fuertes para hacer. Respiró hondo y dejó que el silencio se asentara. Derrick Cole no eligió la violencia lo eligió a él. Él eligió la protección. Y ahora deben elegir qué importa más, la imagen de la empresa o la decencia humana. Esta sala no es un aeropuerto. Nadie controla el pasillo aquí. Pero ustedes, miró a cada miembro del jurado a los ojos, controlan lo que sucederá después. Dejó la bolsa de pruebas con cuidado en la barandilla antes de volver a su asiento. Derrick asintió una vez, apenas visible, pero profundamente conmovido. El juez, un hombre solemne de cabello plateado y ojos cansados, dio las últimas instrucciones antes de despedir al jurado para que deliberara. La puerta se cerró tras ellos y la sala se sumió en un silencio tenso. El corazón de Derrick latía con fuerza. El tiempo se deformó. Los minutos parecían horas. Afuera rugía la tormenta de cámaras y titulares, pero adentro solo resonaba el tic-tac de un reloj. Samuel permaneció inmóvil con las manos juntas. Derrick se sentó reflexionando, reviviendo la huida, el grito, la sangre. Aún podía sentir el cuerpo tembloroso de Isaiah en sus brazos. Al otro lado del pasillo, Vincent revolvía papeles fingiendo calma, pero sus ojos se dirigían a la puerta del jurado cada pocos segundos. La sala esperaba, respirando al unísono. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta finalmente se abrió. El jurado entró en fila, silencioso y meditabundo. Sus expresiones eran indescifrables. El alguacil tomó el papel de la mano del presidente y se lo entregó al juez. El juez lo desdobló lentamente, leyéndolo en silencio antes de asentir una vez. ¿Puede el acusado ponerse de pie, por favor? Derrick se puso de pie. Tenía las rodillas firmes y la mirada fija. El juez miró al jurado. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? El presidente, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, se puso de pie. Su voz era clara, pero tensa. Sí, señoría. ¿Y cómo encuentra al acusado? La pausa fue breve, pero profunda. Inocente. Un momento de silencio inundó la sala como un suspiro antes de la tormenta. Entonces estalló. Jadeos, gritos, periodistas apretujándose, sillas raspando. En algún lugar alguien sollozó. Derrick cerró los ojos un instante. El alivio lo inundó en una oleada silenciosa, y sus hombros finalmente se relajaron como si se hubieran liberado de unas cadenas de hierro. Samuel se acercó y agarró el hombro de Derrick. No solo ganaste, dijo en voz baja. Los expusiste. Derrick se giró y miró a la galería. Algunos pasajeros del vuelo estaban sentados entre la multitud, asintiendo en silencio. Otros lloraban. Algunos parecían atónitos. Vincent se quedó paralizado, con la mandíbula apretada. Pero el juez no había terminado. A la luz de las pruebas presentadas durante este juicio, dijo con voz firme, este tribunal remite a Crestfall al Departamento de Transporte para una investigación completa sobre posibles abusos sistémicos, negligencia y mala conducta relacionados con la conducta de los empleados y el trato a los pasajeros. El mazo cayó una vez, seco, definitivo. La sala se sumió en el caos, pero Derrick permaneció inmóvil un momento, asimilando el peso del momento. Luego se giró hacia la puerta, donde Isaiah esperaba en brazos de Samuel. Su hijo lo alzó, y Derrick lo levantó con cuidado, abrazándolo fuerte, presionando sus labios contra la frente del niño. Estaban libres, pero no habían terminado. Al entrar bajo el flash de las cámaras, con el mundo observándolos, Derrick se susurró una sola promesa.
asegurarse de que nadie más tuviera que enfrentarse a lo que ellos habían sobrevivido. A veces el silencio más largo se transforma en la verdad más estridente. El veredicto resonó como un trueno. No culpable. Gritos y jadeos recorrieron la sala como una tormenta que rompe las paredes. Los periodistas dejaron caer bolígrafos, el jurado exhaló en silencio y el mazo del juez golpeó con fuerza para restablecer el orden, pero la energía en la sala se negaba a calmarse. Derrick Cole permaneció inmóvil un momento, casi sin creer lo que había oído. Su corazón latía con fuerza no de triunfo, sino de pura liberación, esa que solo llega después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Se giró hacia la galería, con la mirada fija en Samuel Cross, quien permanecía de pie con el orgullo sereno de quien había planeado cada paso de esta batalla y no se atrevía a celebrar demasiado pronto. Y entonces Derrick se movió. Con brazos temblorosos, se agachó y levantó a Isaiah de su asiento, abrazándolo. El niño se acurrucó en su hombro sin protestar, percibiendo algo en el cuerpo de su padre, algo seguro, algo victorioso. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de Derrick, trazando líneas nítidas a través de la máscara estoica que había llevado durante meses. La sala del tribunal a su alrededor se convirtió en estática. Solo importaba el leve latido contra su pecho y la calidez de un futuro que ya no corría peligro. Samuel apoyó una mano firme en el hombro de Derrick y se acercó. «No solo ganaste», dijo en voz baja pero firme, «los expusiste». Afuera, la prensa se arremolinó. Destellos como relámpagos se dispararon cuando Derrick cruzó las puertas del juzgado, protegiendo los ojos de Isaiah de la explosión. Los micrófonos lo alcanzaron como garras. Llovieron preguntas, algunas de apoyo, otras provocadoras, pero Derrick no dijo nada. La declaración ya se había hecho dentro. Tras él, el juzgado se alzaba imponente, ahora no solo un lugar de justicia, sino el escenario donde se había desmentido una mentira. Pero la historia no terminó con una sola palabra del jurado. En el despacho, el juez había hablado con claridad y firmeza, ordenando a Crestfall Air que se enfrentara a una investigación formal por mala conducta sistémica. Las pruebas presentadas durante el juicio, las grabaciones de los pasajeros, los informes médicos, los documentos internos filtrados por valientes informantes, habían revelado más que a una azafata deshonesta. Habían pintado el retrato de una compañía que permitió que la crueldad se propagara, la ocultó bajo sonrisas refinadas y escudos legales, y casi destruyó a un hombre por atreverse a defenderse. Esa misma mañana, Travis Keter, ahora despojado de las protecciones que Crestfall se había esforzado por brindar, fue puesto bajo custodia policial. El hombre que una vez vagó por los pasillos del vuelo Selvin 432 con una mueca de desprecio y tenazas de acero fue sacado en camilla por una salida lateral. Su cabeza vendada era un lejano recuerdo del teatro del tribunal. No dijo nada, con la mirada fija en el suelo, mientras los agentes lo escoltaban entre una multitud que no vitoreaba ni gritaba, sino que observaba, en silencio, juzgando, recordando. Leonard Bragg, el ejecutor privado de la aerolínea, con traje gris, ya había desaparecido, sin declaraciones, sin advertencias, sin rastro. Samuel sospechaba que se escudaba en acuerdos de indemnización y muros legales, pero el daño ya estaba hecho. El aire de invencibilidad que rodeaba a Crestfall se había desvanecido. Pasaron las semanas, luego los meses. El frenesí mediático se convirtió gradualmente en análisis. Los podcasts diseccionaron el caso, los editoriales argumentaron sobre ética, pero el cambio más significativo provino de los supervivientes, personas que, antes silenciadas por el miedo, ahora dieron un paso al frente. Antiguos pasajeros, personal de vuelo, incluso miembros de la tripulación de tierra, comenzaron a contar sus historias. Historias que habían quedado enterradas en acuerdos de confidencialidad, susurradas en las salas de espera de la tripulación o nunca dichas. En el corazón de este movimiento en desarrollo se encontraba Derrick. En una mañana despejada, frente a un modesto podio con el horizonte de su ciudad como fondo, Derrick volvió a enfrentarse al público. No llevaba corbata, solo un sencillo traje azul marino y un prendedor en la solapa con las iniciales de Isaiah. La pancarta a su espalda decía: la Fundación Isaiah para los Derechos de los Pasajeros y la Responsabilidad Corporativa. Las cámaras rodaban, pero el ambiente no era de espectáculo, sino solemne, intencional.
La voz de Derrick transmitía fuerza sin amargura, orgullo sin ego. No habló de venganza, sino de reforma. No de Travis, sino de cada pasajero que alguna vez había sido herido y al que se le había dicho que guardara silencio. Expuso programas para brindar asistencia legal, herramientas de defensa y apoyo directo a las víctimas de negligencia corporativa en el sector del transporte público. Pidió transparencia, regulaciones más estrictas y, sobre todo, valentía para alzar la voz. Detrás de él, en un pequeño espacio de césped junto al podio, Isaiah caminaba con torpe determinación. Llevaba una diminuta camisa blanca abotonada y tirantes grises. Su rostro estaba marcado por la curiosidad y una alegría inquebrantable. Al caer, rió y se levantó de nuevo, inconsciente del peso que había soportado simplemente por sobrevivir. Los fotógrafos capturaron ese momento, no Derrick hablando, ni la pancarta ni las cámaras, sino el niño detrás de él, tambaleándose con pies inestables bajo el cielo azul. Esa imagen luego ocuparía la primera plana de los noticieros nacionales sin necesidad de titulares. En los días siguientes, Derrick recibió mensajes de desconocidos de todo el país. Padres, hijos, abogados, incluso exmiembros de la tripulación, agradeciéndole por mantenerse firme cuando habría sido más fácil caer. Pero tras la gratitud pública, tras los premios y los artículos, seguía siendo un hombre moldeado por un instante en el cielo. La noche en que su hijo gritó y nadie salió a ayudarlo. Nunca lo olvidaría. Incluso en los momentos de tranquilidad, mientras veía dormir a Isaiah o escuchaba el viento soplar entre los árboles, el recuerdo regresaba, no como rabia, sino como recordatorio. Que proteger a alguien a menudo significaba cargar con los ecos de su dolor mucho después de que la amenaza hubiera desaparecido. Y aunque el mundo había seguido adelante, aunque se había hecho justicia y el cambio había comenzado, Derrick conocía una verdad más profundamente de la que cualquier tribunal podría dictaminar o fundación podría financiar. De la sangre de la crueldad brotó la semilla del cambio. Segundos después, el padre contraatacó, y las mismas tenazas se convirtieron en la ruina del asistente. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos levantamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas de racismo, crueldad sádica y represalias violentas. Su propósito es concientizar sobre la injusticia sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas en puestos de confianza e inspirar acciones en pos de la dignidad, la justicia y la reforma.